En un rincón del mundo donde el tiempo parece haberse detenido en la lucha diaria, una sombra oscura ha emergido, revelando una verdad que ha dejado a toda una comunidad en estado de shock. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, en las provincias de Pinar del Río y Artemisa, se libraba un saqueo millonario que afectaba directamente a los ciudadanos, robando no solo recursos, sino también la esperanza, la apariencia y la realidad. A primera vista, Pinar del Río y Artemisa se veían como cualquier otra provincia cubana, con sus calles deterioradas y sus edificios antiguos, testigos de un tiempo mejor. Pero detrás de la fachada de la escasez, había un contraste brutal. Mientras los hospitales carecían de medicamentos básicos y los techos de las escuelas se desmoronaban, una élite vivía en una burbuja de lujos obscenos. Las historias se contaban en voz baja, la de un director de obras con un auto de último modelo que nadie podía permitirse, o la de una funcionaria que organizaba fiestas extravagantes con comida que la mayoría de los cubanos solo podía soñar. El pueblo, que conoció el sacrificio, los veía vivir en una realidad paralela, sin sospechar que el dinero de sus sueños robados era el combustible de esa vida de opulencia. El silencio que se rompió. Pero la verdad, como el agua que se filtra por las grietas, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Testigos locales, cansados de ver cómo sus vecinos sufrían, decidieron actuar. Documentos filtrados, que revelaban transferencias bancarias y contratos inflados, comenzaron a circular en las redes clandestinas. Eran la prueba irrefutable de un robo sistemático, un desvío de fondos que tenían nombres y apellidos. Uno de los documentos revelaba cómo el presupuesto para la reparación de un hospital infantil en Pinar del Río había sido desviado a una cuenta en el extranjero. El proyecto, que prometía un quirófano moderno y camas dignas, se detuvo a la mitad, dejando a los niños en salas improvisadas y con equipos médicos obsoletos. En Artemisa, la historia era similar. Un proyecto para pavimentar las calles principales se esfumó, mientras que el responsable se construía una mansión con piscina. La indignación, que por años fue un murmullo de frustración, se convirtió en un grito colectivo. La indignación y el grito de la resistencia. El escándalo, que las autoridades intentaron minimizar, se convirtió en el punto de inflexión. El pueblo, que había sido silenciado por el miedo, comenzó a organizarse. Madres que perdieron a sus hijos por falta de medicamentos, maestros que enseñaban en aulas sin techo, y jóvenes que veían su futuro robado, se unieron en una sola voz. Este caso se ha convertido en un símbolo de la resistencia ciudadana, mostrando que aunque el poder corrompa, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Lo que al principio fue solo un escándalo de corrupción, se transformó en una lucha por la dignidad. Los ciudadanos comenzaron a demandar no solo justicia, sino una rendición de cuentas. Se organizaron para denunciar en plataformas internacionales, para documentar cada ruina dejada por el robo y para exigir transparencia. La justicia en manos del pueblo. El escándalo está en pleno desarrollo, y mientras las autoridades, por presión internacional, prometen investigaciones, los ojos del país entero están puestos en Pinar del Río y Artemisa. Ya no se trata solo de la corrupción, se trata de la dignidad de un pueblo que se negó a ser pisoteado. Los responsables, que vivían con lujos que contrastan brutalmente con la realidad de sus vecinos, enfrentarán no solo la justicia legal, sino el juicio implacable de una comunidad que ha sido traicionada. El dinero robado ya no solo financia lujos, ahora alimenta la llama de la resistencia. Y el grito de la gente, que una vez fue un susurro, se ha convertido en un rugido que hará temblar los cimientos de quienes creyeron que podían robar un futuro sin consecuencias. Este caso, que muestra cómo la verdad siempre se impone, no puede quedar en el olvido. Comparte este vídeo, porque la historia de Pinar del Río y Artemisa es la historia de un pueblo que se levanta contra el poder, y su victoria será la victoria de la verdad. La promesa de investigaciones por parte de las autoridades se sintió como un eco vacío en las calles de Pinar del Río y Artemisa. El pueblo, que ya no creía en palabras, sabía que la justicia no vendría de arriba, sino que tendría que nacer de la tierra misma que había sido traicionada. Lo que había comenzado como un escándalo de corrupción, se transformó en un movimiento silencioso y poderoso. La marea de la indignación. El primer acto de resistencia fue simple, pero contundente. El dinero robado había dejado un hospital infantil sin terminar en Pinar del Río. La comunidad, en lugar de esperar la ayuda gubernamental que nunca llegaba, se organizó. Con sus propias manos, los médicos, las madres y los vecinos comenzaron a reparar las salas. El polvo de las obras sin terminar, que antes era un símbolo de la corrupción, se convirtió en la prueba de un pueblo que se negaba a rendirse. Un trabajador de la construcción llamado Pedro,
que había perdido su empleo cuando los fondos del hospital se esfumaron, se convirtió en el líder de este movimiento, movido por la rabia de haber sido traicionado. En Artemisa, los vecinos de una calle abandonada por la corrupción se unieron para tapar los baches con tierra y escombros, como un acto simbólico de que ellos mismos construirían su futuro. El dinero robado ya no solo financiaba lujos, ahora alimentaba la llama de una resistencia que se negaba a morir. La Marcha del Silencio. El punto de quiebre llegó con una convocatoria que no fue de un líder político, sino de un grupo de madres. Su plan era simple pero radical: una marcha del silencio. Miles de personas se reunieron en el corazón de ambas ciudades, sin gritar, sin pancartas con consignas agresivas. Solo caminaban en un silencio sepulcral, vestidos de luto, con los rostros llenos de una tristeza que hablaba más fuerte que cualquier grito. La marcha culminó frente a la mansión de uno de los principales acusados de corrupción. La gente no rompió ventanas ni gritó. Simplemente se pararon allí, en un silencio conmovedor, con un cartel en la mano que mostraba la foto del hospital sin terminar y las palabras: el precio de su lujo. El contraste entre la opulencia de la casa y la miseria que había causado fue tan brutal que la imagen se volvió un ícono viral, imposible de censurar. El eco de la verdad y la caída de una mentira. Lo que comenzó en Pinar del Río y Artemisa no se quedó ahí. El eco de la Marcha del Silencio cruzó la isla. En Santiago de Cuba, en Ciego de Ávila, en La Habana, la gente comenzó a organizarse, a pedir rendición de cuentas, a demandar la verdad. El escándalo de corrupción ya no era un problema local, sino la prueba irrefutable de un sistema en decadencia. Los funcionarios corruptos, que creían que sus crímenes estaban seguros, se encontraron en la mira de un juicio público que ningún poder podía controlar. Sus nombres, sus lujos y sus mentiras fueron expuestos. El dinero que habían robado para comprar villas y coches de lujo se convirtió en la prueba más contundente en su contra. La gente, en un acto de justicia popular, les dio la espalda, boicoteando sus negocios y rechazando su presencia. Este caso, que muestra cómo la verdad siempre se impone, no puede quedar en el olvido. Comparte este vídeo, porque la historia de Pinar del Río y Artemisa es la historia de un pueblo que se levanta contra el poder, y su victoria será la victoria de la verdad. El dinero robado no compró un futuro para los corruptos, irónicamente, financió la resistencia que los llevó a la justicia.